elecciones presidenciales Chile. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy nos acompaña el diputado de la República, uno de los fundadores de Revolución Democrática, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y diputado por el mismo partido que fundó hace un par de años. George Jackson, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Ariel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, todo bien, gracias. Recordar a las personas que ustedes pueden desde ya ir colocando sus preguntas acá en la caja de comentarios, además de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Y además, a partir del día de hoy, hemos implementado una plataforma de Flow para que nos puedan apoyar como proyecto y seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Giorgio, como primera pregunta, estamos hoy día a 20 de octubre, 2 días de cumplir un año del 18 de octubre del estallido social donde la gente salió a manifestarse a las calles. Te pregunto de forma muy general, ¿cómo viviste este año? Desde que salieron a las calles hasta el 18 de octubre del 2020, con una pandemia entre medio, con bastantes conflictos, un plebiscito, un acuerdo por la paz. Cuéntanos, ¿cómo viviste este año? Sí, a ver, este ha sido un año sin duda complejo, pero creo que al mismo tiempo un año esperanzador, más allá de inicialmente todas las tensiones, las complejidades, la tensión social que se ha vivido desde el 18 de octubre, creo que a ratos, sin duda que ha incomodado a distintas esferas del poder, al mismo sector político, a todos los sectores políticos, pero creo que esa incomodidad ha servido para poder poner el acento y poner las prioridades donde debieron estar hace mucho tiempo, que es en aquellos derechos que han estado postergados durante tanto tiempo para la población. Así que, insisto, más allá de todas las tensiones y por supuesto la tragedia que se ha vivido durante este año también con las violaciones a derechos humanos, creo que lo que viene hacia adelante, sin duda, que nos espera un Chile distinto y esperamos que todas y todos puedan ser parte de ese proceso. ¿Y cómo viste el 18 de octubre de este año? Con una movilización en la denominada popularmente Plaza Dignidad, también el movimiento político a una semana del plebiscito y en un contexto de pandemia también. Sí, no, a ver, es que yo al menos lo viví desde distintas convocatorias que se armaron desde temprano, desde, no sé, caravanas o puntos donde se hacían banderazos, gente en las ferias también entregando volantes. Entonces tuvimos como equipo desplegado en muchas actividades, yo diría que hubo en todo Chile, muchísimas actividades informativas, llamando a votar, mostrando, por ejemplo, la actualización de domicilio, que muchas veces en el CERVEL hay personas que no la han visto o revisado hasta ahora, y todo eso creo que fue muy masivo, muy masivas las concentraciones, las caravanas, los banderazos, mucha energía positiva y sin duda toda esa energía en la tarde-noche, ya ha llegado y entrado la noche o casi la noche, creo vio empañada por actos que, bueno, ya han sido declarados por todos como algo minoritario respecto a todo el resto, pero que sin duda creo que empañaron la postal que pudo haber sido que millones de personas en todo Chile estuvieron informando y movilizándose de distintas formas para que el próximo domingo tengamos una jornada masiva, democrática y, por cierto, sanitariamente responsable. Y sanitariamente responsable es una de las frases que también utilizó el ministro París en el catastro del lunes 19, llamando casi responsabilidad que la gente se fuera a manifestar a las calles y si es que en 14 días veíamos un rebrote, era culpa de las manifestaciones que fueron llamados o de los líderes que también llamaron a movilizarse, específicamente hablando de Daniel Jadwe y Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Y ustedes, tú como diputado, dijiste que participaste en distintas actividades, en caravana, en las ferias libres, en un montón de conglomeraciones más. ¿Podrías decir qué opinas de estas declaraciones del ministro? Creo que son destempladas de partida. Creo que al mismo tiempo el gobierno tiene un tejado de vidrio que hace bastante insostenible sus críticas y no se pueden ver de otra manera que como un oportunismo. Por supuesto que todas las personas que nos hemos preocupado durante todos estos meses de la pandemia y sus efectos, con preocupación vimos quienes quizás no estuvieron con la responsabilidad necesaria en los distintos espacios de conglomeración. Yo al menos a todos los espacios que fui mantuve distancia, estuve con mascarilla, estaba todo el tiempo tratando de seguir todas las recomendaciones sanitarias, y por supuesto que
el llamado se hizo en esos términos, de la misma manera que estamos llamando para el día domingo ahora con todas las medidas de protección para acudir a los centros de votación. Pero hay personas que no lo cumplen, sin duda que eso también es algo complejo por el tema sanitario, pero creo que el gobierno, desde los últimos 9 meses, y principalmente al principio de la pandemia cuando tuvimos un foco gigantesco, no puede empezar a mirar la paja en el ojo ajeno cuando hay una viga gigantesca en el suyo. Entonces, creo que ahí hay oportunismo político y sin duda que el llamado constante por parte de nosotros, al menos, va a ser al autocuidado en materia sanitaria y que las autoridades también pongan todo de su parte, los datos, sobre todo, que fue algo muy oculto durante mucho tiempo en la pandemia, para que la ciudadanía también pueda reaccionar y tener mejores elementos para ello. Ocultamiento de cifras, bastantes críticas por parte de la Cámara de Diputados y también de la ciudadanía por la gestión del gobierno de esta crisis sanitaria. ¿Tú cómo evalúas esta crisis manejada con el gobierno? Desde antes con Mañalich, ahora con París, la gestión del presidente Piñera, que lo refleja los números, un 16% en la última encuesta Cadem publicada. Así que te pregunto, ¿cómo evalúas esta gestión del presidente, sobre todo en los últimos meses? Creo que la gestión del presidente Piñera durante estos ya casi 3 años ha sido paupérrima, ha sido, la verdad, una de las peores gestiones de las cuales Chile vaya a tener memoria, por distintas razones, pero principalmente, y creo la más grave, es porque ha sido el momento más oscuro en materia de derechos humanos desde la dictadura, ¿no? Y eso respaldado con distintos informes internacionales y también nacionales en esta materia, mientras el gobierno sigue dándole respaldo absoluto a un director general y a una institución que necesita ser refundada. Un director general que dijo en el contexto del estallido social que no iba a dar de baja a ningún carabinero, incluso aunque haya estado cometiendo delitos, si es que esto era en actos de servicio. Entonces, ante esa complicidad y ante la inacción por parte del gobierno, es que hemos iniciado una serie de acciones para que esto no se vuelva a repetir, para que se asuman las responsabilidades políticas y sobre todo para que no haya impunidad. Entonces, en ese marco, yo creo que el gobierno, en esa acción, sumado a lo nefasta de la gestión en materia de pandemia, sobre todo los primeros 4 o 5 meses, después creo que se estabilizó y tuvieron una oportunidad con la salida del exministro Mañalich para hacer un giro. Creo que se ha notado ese cambio y lamentablemente creo que este gobierno va a ser recordado como eso, como un gobierno, la verdad, bastante paupérrimo. Y bueno, bastante interesante lo que comentas también de las acciones para no quedar con impunidad. Y una de las cosas que ustedes han manejado como bloque es la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. ¿Ustedes cómo la ven dentro de las posibilidades que esta se realice? Y también cómo afectaría esto políticamente al gobierno, sobre todo con una figura tan fuerte como es el ministro del Interior, Víctor Pérez. A ver, nosotros tenemos es de alguna manera parte de nuestro deber el realizar fiscalización a los actos de gobierno, y dentro de nuestras atribuciones, la de última ratio es la medida de acusación constitucional, y creemos que cuando es reiterado, cuando hay complicidad, cuando hay una línea de mando, es sumamente necesario que se asuman esas responsabilidades. Y en este caso, el ministro Víctor Pérez ha llenado, pero con creces, las causales para activar una acusación constitucional. Lo que sí es complejo es que esto debe ser tramitado en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y esto es por mayorías, y mayorías absolutas, y no muchas veces se tienen los votos para poder generar esta accountability, esta presión desde el órgano fiscalizador que es el Congreso. Y nada, estamos recopilando antecedentes, se está llevando a cabo las sesiones de la comisión para entregar, si no en la próxima, la subsiguiente, una especie de veredicto de admisibilidad en la Cámara de Diputados para que después ojalá se vaya al Senado. Pero más allá de andar sacando ministros que en este caso incitan o aumentan la polarización que ya existe en nuestro país, en vez de apaciguarla, lo que tenemos que hacer es una refundación a la institución de Carabineros. No hay ningún país del mundo que pueda organizarse en la actualidad sin policías, ¿no?
y eso un hecho de la causa. La pregunta es cómo tienen que estar dotadas de atribuciones, de accountability, de transparencia, estas policías para que el control civil sea lo que impere. Y mi impresión es que desde la transición democrática nunca hubo un momento donde efectivamente hubiera un llamado desde el control civil a que las fuerzas de seguridad, en este caso fuerzas de orden y seguridad, estén subordinadas al poder civil. Y eso es súper importante porque no es que las Fuerzas Armadas se manden solas, y al final todos los recursos, un billón de pesos, es decir, 1.000.000 de millones, que es actualmente el presupuesto anual, 1.2 millones de millones que se va a Carabineros de Chile, salen de los impuestos que pagan todas las personas que nos están viendo y todo el resto que no nos está viendo también, y por lo tanto tienen que estar supeditadas al control civil. Y eso es un mandato constitucional, que no solo esta constitución supuestamente lo trae, sino que también lo tiene que traer la siguiente, pero al final en la práctica operan un montón de prácticas heredadas que lamentablemente hacen que ese control civil no exista. Y nosotros creemos que la refundación de las policías tiene que ser lo antes posible para que pueda existir un restablecimiento del orden, para que puedan existir el restablecimiento de las confianzas y de esa manera poder construir una paz social. La paz social no se decreta, sino que hay que trabajar por ella, y creemos que el gobierno no está haciendo esfuerzos para ello, sino todo lo contrario, está echándole benzina al fuego. Y bueno, interesante esto de lo de la reforma de las policías, la reestructuración de las actuales policías, pero igual, siendo un poco más, por lo menos desde mi perspectiva, un poco más realista, eso es muy difícil dentro del corto plazo. Y dentro de un corto plazo, por ejemplo, se habla de una reforma carabinero, se habla de esta reestructuración, cuando también hablan de refundación. Entonces, ¿cómo pueden haber medidas inmediatas, sobre todo con una institución como Carabineros, que ha tenido un montón de problemas para atrás? Caso Huracán, caso Catrillanca, ahora todo lo sucedió en el estallido social. Tenemos ahora hace poco este caso de niño que fue empujado al río Mapocho, y todo lo que también sucedió este 18 de octubre. Entonces, dentro del corto plazo, ¿qué medidas podemos optar con esta institución que está generando más problemas que ayudando? A ver, para nosotros la parte más de corto plazo tiene que ver con la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto se discute, bueno, como lo dice su nombre, todo el presupuesto del próximo año. Y ahí tenemos una oportunidad de que todos los gastos que son variables, es decir, que no están asegurados por ley, sino que tienen que aprobarse específicamente en esta ley, puedan cuestionarse, y eso es cerca del 28, casi el 30% del presupuesto de Carabineros, lo cual es mucho dinero, y creo que debiésemos condicionar a un proceso de reforma esos dineros, y ni siquiera entregar la totalidad, porque muchos de ellos no se hacen con rendición de cuentas, porque son reservados, etc. Entonces hay harto espacio para presionar ahora en el corto plazo, sumado a la exigencia que se ha hecho para la renuncia del director general, y que puede haber un cambio en la cadena de mando, en este caso a cargo de la institución. Lamentablemente no ha sido escuchado, y la presión de la oposición no ha sido suficiente para que eso ocurra. Un punto importante también es, dentro de la última semana, es el tema de la oposición. Hay muchas oposiciones. La semana pasada estuvimos hablando con Jaime Mulet, que hablaba de las dos oposiciones. Y ustedes también, como Frente Amplio, tú participando en Revolución Democrática, también hay unos problemas en la oposición, cuando en este momento lo que más se requiere, sobre todo con una constitución que requiere quórum supermayoritario, es bastante complejo poder sacar leyes. Entonces te pregunto, ¿cómo ves a la oposición hoy en día? ¿Con qué fuerza se nota unidad, se nota separación? Ahora, para un plebiscito, en una eventual victoria de la apruebo, vamos a ir a un proceso de elecciones constituyentes, que también va a requerir un 2/3 en la Cámara de los Constituyentes para poder realizar una constitución dentro de las medidas que la ciudadanía quiera. Entonces, ¿cómo ves a la oposición hoy en día? Yo lo veo complejo, no es algo simple, pero creo que hay muchas razones por las cuales quienes nos dedicamos a la política, ya sea desde los partidos políticos, pero también desde las organizaciones sociales, desde el mundo independiente, para que nos hagamos parte de este proceso. Y creo que hay también muchas formas en las cuales podemos inventar excusas, o crear o nombrar excusas por las cuales tenemos cada uno un proyecto por separado, y por así decirlo, tener muchas
alternativas distintas, pero lo cierto es que hay un sistema electoral para el proceso constituyente, y ese sistema electoral castiga la dispersión, y esa dispersión, en términos concretos, es siempre favorable a a Chile Vamos, a los que se mantienen como una sola lista. Y por lo mismo es, creo, importante tener un debate de cómo vamos a hacer para ofrecer la alternativa lo más amplia, en la cual quepan ciudadanía organizada, independientes, organizaciones sociales y también organizaciones políticas, para poder al menos tener un reglamento común, un reglamento para que no se boicotee el proceso constituyente y haya una constitución que pueda ser plebiscitada al final. Y por otro lado, como tú bien dices, ver cómo lo hacemos para conseguir esos 2/3, que si hay objetivos comunes, yo estoy seguro que hay una mayoría transformadora en el país que es capaz de conseguir esos 2/3, pero vamos a ver si es que hay o no material para esa unidad. La unidad no se decreta, la unidad es fruto de un trabajo. Y uno, dentro de tus intervenciones de esta semana, habla de queremos la participación de los independientes. ¿Cómo va eso desde su mirada de partido? Si es que prefieren dar espacios de su partido a personas independientes, ¿han conversado la situación del independiente o solamente aprobando la ley que se está tramitando ahora en el Congreso? A ver, creo que la ley que se tramita en el Congreso tiene cosas buenas como va ahora, porque ahora tiene que ir al Senado, y hay otras cosas que a mí me preocupan. Porque lo que hay que lograr es que el mundo independiente, que es la mayoría del país, abrumadora, pueda tener electibilidad y no solo estar en la papeleta. Porque hay dos cosas que uno podría poner en la balanza. Uno quiere que más gente se postule, me refiero a gente independiente, gente que no haya estado en cargos de posición política, o si es que uno quiere que más de esas personas sean electas. Y si es que uno quiere lo segundo, que no solamente estén en la papeleta y después no salgan electas, sino que salgan finalmente electas, hay que hacerle una serie de modificaciones como que puedan eventualmente estar junto con los pactos de los partidos políticos y negociar de igual a igual. Hoy día hay una diferencia muy grande para esa negociación, y nosotros lo que aspiramos es que el mundo independiente que comparte algún proyecto, que por ejemplo comparta un reglamento en común, que comparta algunas cosas básicas que haya que eliminar de la Constitución actual, etcétera, etcétera, y algunos derechos que haya que garantizar, que puedan formar parte de la misma lista. Y hoy día lo tienen prohibido los independientes, en cambio los partidos sí lo pueden hacer entre ellos. Entonces es una vulneración explícita al artículo 18 de la Constitución que hoy día hay hacia los independientes que se organicen. Y desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental que eso se mejore, y que de esa manera no hayan simplemente más listas de independientes, pero que ninguno de ellos termine siendo electo o electa. Y para eso hay que trabajar durante las próximas 2 o 3 semanas, y también plantearle a las organizaciones que se enteren de este debate, que se enteren también del sistema electoral, que es complejo, pero que una vez que se logra comprender, uno logra visibilizar cuáles son las trabas para que el mundo independiente finalmente tenga un escaño, y no solamente tenga un lugar en la papeleta. Y eso para nosotros es súper importante. Además, hay una premisa que yo me imagino toda la población busca, que no quiere que sean los mismos de siempre los que estén en la Convención Constitucional, si es que esta sale como una opción el fin de semana mayoritaria. Y eso se logra de distintas formas. Y los partidos políticos tienen perfectamente la posibilidad también de que sus cuadros políticos, en los lugares donde ellos vayan a poner candidaturas, no sean los mismos de siempre. Al menos nosotros como Revolución Democrática somos un partido joven, nosotros éramos independientes hasta el año 2016, que terminamos de legalizar nuestro partido, y por lo tanto ninguna de las personas que vayamos a presentar va a tener esa carga de haber sido una persona que estuvo siempre en la política, sino que van a ser personas nuevas, y así hay muchos partidos que son emergentes que también van a tener candidaturas nuevas. Si es que no queremos que salgan los mismos de siempre, también el llamado es a los partidos políticos, es a los independientes, a las organizaciones sociales y es a la gente que vota. No voten por los que han estado durante 30 años administrando este país, voten por personajes alternativos que tengan una visión que represente la que a ustedes más les interese, y por supuesto que esté en sintonía, me imagino, con las demandas sociales que son ya muy, muy mayoritarias. Tú como personaje político, ¿cuáles son tus proyecciones para el 25 de octubre? A ver, es difícil aproximar un número de personas que vaya a asistir, porque la pandemia no sabemos cuánto va a impactar en cuánta gente salga de la casa, ¿ya? Porque es muy distinto. Si no hubiera pandemia, yo te diría que va a votar más del 70% de la población.
¿ya? Y eso significaría una alza gigantesca respecto a las últimas elecciones. Entonces, yo con la pandemia no me atrevo a decir un número. Lo que sí creo es que si es que la gente va a votar, si es que se logra superar la barrera de las últimas elecciones, por ejemplo, sin duda, mientras más gente vote, más le suma al apruebo, y yo creo que el apruebo puede estar fácilmente superando los 2 de cada 3 votos, es decir, el 66% de los votos, y creo que la Convención Constitucional, por sobre la mixta, también va a estar un poquito más abajo de ese rango, pero sobre el 60%. Eso es al menos lo que yo espero, si es que la gente va a votar. Insisto, cada voto menos yo creo que le hace, por así decirlo, un favor a las opciones del rechazo y la opción de la convención mixta, porque ese sector tiene un voto más duro y que va a ir sí o sí, sin importar cualquier cosa, a votar, y por lo tanto cada voto adicional yo diría que tiene más probabilidad de ser apruebo y convención constitucional. Giorgio, te voy a pedir si es que puedes apagar y prender tu cámara porque estás pegado, para que te podamos ver. Espera, dame un segundo. No, no hay ningún problema. Y también le recordamos a la gente que puede ir dejando sus comentarios en el Facebook. Ahora voy a proceder a leer algunas preguntas que han ido dejando para el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, y además que esta entrevista se resuelve. Ahí sí te ves correctamente. Yes. Y te voy a proceder a leer una de las preguntas que nos hace Ronnie Seguel, que nos pregunta sobre que hable sobre la ley 21.200 publicada en este acuerdo nacional. A ver, la ley 21.200 es la que se fruto no solamente del acuerdo del 15 de noviembre por una nueva constitución, sino también de las mesas de trabajo que se convocaron para poder llegar a resolver los detalles. Y después a eso se le sumó, por supuesto, la ley que incorporó la paridad, la incorporación de independientes y también los escaños reservados para los pueblos originarios. Pero básicamente lo que se hace es que se incorpora tanto en el capítulo 15, que es el capítulo dentro de la Constitución que habla sobre las reformas a la Constitución, se plantea de manera extraordinaria la convocatoria de un plebiscito. En ese plebiscito van a haber 2 opciones, el apruebo o el rechazo a la idea de tener una nueva Constitución, y sobre el mecanismo, la Convención Constitucional o la Convención Constitucional Mixta. Estas 2 opciones difieren en que la Convención Constitucional es 100% electa por la población, ¿no? Y también va a ser paritaria, es decir, la mitad de sus integrantes van a terminar siendo mujeres y la otra mitad hombres. Y en la Convención Constitucional Mixta, el problema que tiene es que, a mi entender, es que la mitad de los escaños van a ser designados por el Congreso a congresistas que actualmente estén en ejercicio. Entonces, la opción creo más coherente, si es que uno quiere que hayan nuevos rostros, nuevas energías, nuevas cabezas, nueva gente en el proceso constitucional, es que sea 100% electa, por lo tanto, mixta no, y convención constitucional sí. Esa es la opción por la que yo estoy abogando. Pero lo que también señala la ley 21.200 son algunos pisos mínimos de lo que va a tener son algunas limitaciones, por así decirlo, a este órgano constitucional. Espérate que se me apagó la cámara de nuevo, parece que se sobrecalentó. Voy a poner la otra cámara, si me das un segundo. No hay ningún problema, Giorgio. Es que la cámara integrada es un poquito más, ahí se va a notar la diferencia. Sí, aquí lo importante son las... Sí, no te preocupes. A ver, algunas limitaciones al órgano constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que en paralelo va a seguir funcionando el Congreso para, por ejemplo, redactar leyes. Si es que hay que modificar una ley de cualquier cosa, las leyes comunes, leyes corrientes, se van a poder modificar, ¿no? Los tribunales van a estar funcionando y por ejemplo, la Convención Constitucional no va a poder cambiar ni interceder en los otros poderes del Estado. También se pone como piso base que va a ser una república democrática, ¿ya? Eso está puesto en el mandato que tiene esta Convención Constitucional, es decir, tiene un piso en esa idea de república democrática y también en la idea de que se respetan los tratados internacionales, no sé, el Pacto de San José, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, y los tratados que se tengan ratificados en Chile, sin perjuicio de que cualquiera de esos tratados después
un gobierno, si es que quiere y decide salirse, bueno, y me imagino implicará un costo político en cualquiera de esas direcciones, pero siempre pueden hacer, no son a perpetuidad si es que un país quisiera salirse. Lo que también contempla es que los acuerdos se tienen que tomar por un quórum de 2/3. Y aquí ha habido harta controversia, porque es distinto el que hoy día los cambios a la Constitución tengan que hacerse 2/3, porque el contrafactual, es decir, si es que uno no suma los 2/3, se mantiene la norma constitucional de la dictadura, es decir, la original, la de la Constitución actual. En cambio, cuando se habla en un proceso constitucional, se habla de lo que se ha llamado una hoja en blanco. Es decir, si tú no llegas a los 2/3, no hay ninguna norma en la Constitución respecto a ese tema. Y por eso es súper interesante el que no es lo mismo los 2/3 que se necesitan conseguir si es que uno quiere hacer reformas adentro de la Constitución, a los 2/3 que se requieren si es que uno está en un proceso constituyente. Porque en el proceso constituyente hay incentivos para que todos los sectores quieran llegar a un punto, por así decirlo, de consenso. En cambio, en el modelo actual, con las reformas constitucionales, hay una minoría que tiene el cerrojo y dice, mira, si no es como yo quiero, se mantiene la norma actual. Y esa diferencia es fundamental a la hora de modificar las bases de la Constitución que impuso la dictadura. Y por eso creo que más allá de que sea 2/3, que es un quórum bastante alto, el hecho de que sea una hoja en blanco, y por lo tanto, que si es que no hay un acuerdo, hay un vacío en la Constitución y por lo tanto se tiene que rellenar con leyes ordinarias, leyes comunes, que se aprueban con quórum simple, eso es suficiente, por así decirlo, incentivo, presión, para que se llegue a normar un espacio en común respecto a la Constitución, aunque esta finalmente termine siendo más mínima, es decir, que no contenga todas las cosas que uno quisiera. Lo importante de la Constitución es cómo se, valga la redundancia, constituye el poder. Y por lo tanto, la idea de que la democracia pueda operar por sobre esa Constitución, no como ahora, que está restringida por la Constitución, creo que ya va a ser, al menos, romper con los grilletes de la Constitución diseñada por Jaime Guzmán en dictadura. Así que creo que si es que el resultado del domingo es positivo, ya vamos a haber dado un gigantesco paso al, por así decirlo, borrar la Constitución de Pinochet y por lo tanto empezar a construir una Constitución que no nos divida, sino una Constitución que nos una. Salvo que hayan, por cierto, quienes quieran boicotear el proceso y que no haya una Constitución de salida, es decir, que no haya un texto constitucional y por lo tanto ocupen toda su energía, sus herramientas políticas a elegir representantes que lo único que quieran es no llegar a ningún tipo de acuerdo para que no salga un texto constitucional de esa convención, lo cual sería obviamente súper poco democrático, súper poco republicano y súper, yo diría, hasta antipatriota. Bueno, también hablas que la victoria del apruebo y con una convención constitucional sería borrar la constitución de Pinochet, pero igual queda un proceso de 2 años, que es mientras se escribe esta nueva constitución. Y tú como diputado en ejercicio, en caso que gane la convención constitucional, ¿qué es lo que sigue? Porque igual tenemos problemas dentro del corto tiempo que obviamente pueden ser cambiadas con la nueva constitución, pero hay cosas en el corto plazo. Así que también requieren respuesta de la ciudadanía. Así que también, ¿qué se viene después del 25 de octubre? Sí, esto es un proceso que, visto en perspectiva histórica, es bastante corto, pero claro, para las urgencias que pueda tener una persona hoy, puede parecer largo los 2 años. Pero recordemos que en los últimos 30 años no se ha logrado reformar los artículos referentes a que el agua puede ser privatizada. Por lo tanto, en la vista de esos últimos 30 años, 2 años para poder realmente hacerlo, como no se ha podido hacer en 30 años porque se ha intentado y no se han logrado los votos, por más incluso que se ganó 24-12 la vez que se reformaba esto en el Senado, esa diferencia no fue suficiente porque no se llegó al quórum que estaba exigiendo la Constitución. Entonces, si tú me preguntas a mí, estos 2 años son de inversión en estabilidad futura para el país, en estabilidad democrática, en mayor cohesión social, y por lo tanto, todas las cosas que podamos hacer durante este año y medio, que al menos a mí me queda en este segundo mandato, en esta segunda legislatura, por supuesto que hay que hacerlo y hay que tratar de mejorarle la vida a las personas en lo cotidiano. La Constitución en sí, y esto me lo han tratado de sacar muchas veces de contexto, pero tiene que escucharse la frase completa, la Constitución en sí no es la que cambia inmediatamente la vida de las personas, sino es la que posibilita
que las instituciones puedan funcionar para cambiarle la vida a las personas. Hoy día la actual Constitución impide muchos de esos cambios, ¿ya? Y los impide a través de distintos mecanismos. Entonces, yo al menos estoy súper confiado que de ganar el apruebo, la Convención Constitucional, y de haber una mayoría transformadora en ese espacio de Convención Constitucional, los cambios sin duda se van a empezar a materializar en los próximos, no sé, 2, 3 o 4 años. Es decir, el próximo gobierno va a tener una tarea importantísima de implementar algunos de esos cambios. Nunca van a ser de la noche a la mañana, eso sería mentirle a la gente, pero sí es el inicio de una etapa distinta. Como a los franceses hay una práctica muy, muy bonita desde la Revolución Francesa en adelante, que distintos momentos de la historia se les ha llamado la Nueva República, ¿no? Y está la Primera República, la Segunda República, y en el fondo van diciendo en este momento que hubo una crisis, se armó, por así decirlo, una Nueva República. Y yo creo que a partir del año 2022 Chile puede entrar en la fase de su Segunda República, y eso a mí me parece súper emocionante poder trabajar para que eso ocurra. Una pregunta que nos realiza Emilia Fonsalía. ¿Por qué no hacer primarias con el resto de los partidos políticos? A ver, hay varias, o sea, a mí en general me gusta el mecanismo de primarias para resolver algunos de los cargos, y creo que es un mecanismo que permite que la población elija entre distintas candidaturas para encabezar un mismo proyecto. El problema es cuando hay distintos proyectos, la pregunta es, ¿vale la pena hacer primarias o no? Y ahí es un debate eterno. Por ejemplo, si es que tú tienes a personas que están en una coalición o en un partido político que constantemente va en contra de las ideas que tú crees y vota así en el Congreso y de esa manera se comporta, y después te dice, oye, hagamos primaria, la pregunta de cajón es, ¿qué proyecto político en común tenemos para hacer una primaria y no ir a competir a una primera vuelta? Y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse cuando hay primarias. Para mí, primarias tiene que haber cuando hay un proyecto en común. Y ese proyecto en común, para mí, no puede ser solo ir en contra de la derecha. Tiene que ser algo más. Y ese algo más puede ser algo bien básico. Puede ser el respeto a los derechos humanos irrestricto, puede ser el trabajar, qué sé yo, con un par de cosas de programa básicas, pero si es que no hay ese proyecto común, al final pareciera ser que todo se trata de administrar el poder por el poder, y no el poder para transformar la realidad. Y ahí hay una diferencia que es clave. Yo, al menos con todas las personas y los partidos, organizaciones, con las que compartamos algún proyecto, yo estoy plenamente disponible a que se hagan primarias, sobre todo en aquellas elecciones donde no hay una segunda vuelta. Cuando hay una segunda vuelta, cuando hay la posibilidad de que los proyectos vayan a representarse ante la población y la población decida, y al final igual hay una instancia donde se decide, bueno, ahí podrá ser ese otro mecanismo que al final en la primera vuelta funciona como una especie de primaria, y eso permite que dos proyectos un poquito más antagónicos después se enfrenten en una segunda vuelta. Entonces, a mí en general me gusta el mecanismo de las primarias cuando se comparte un proyecto, pero forzarlas a mí me parece que no necesariamente es lo más sano. Y también, tú dices que 2 años también son muy poco tiempo, y en 2 años también escogimos presidente. Ustedes como Frente Amplio, como Revolución Democrática, como tú, como diputado y rostro también del Frente Amplio, ¿han pensado en la situación presidencial de un par de años más? Es en un año más, en un año y casi un mes, o menos de un mes, va a estar eligiéndose presidente o presidenta de la República para encabezar un nuevo gobierno. Y obviamente eso parte mucho antes, ¿no? Ya hay muchas personas que están ansiosas tratando de decir sus candidaturas, pero creo que lo prudente es trabajar hasta este domingo y después que empiecen a expresarse distintas voces para ver si es que hay distintas candidaturas que puedan encabezar un proyecto de cambio. A mí me gustaría que se hablara primero de contenidos, porque después siempre hay peleas entre egos de distintas personas, entre como ambiciones de distintos proyectos políticos, y a mí me gustaría que antes de que empiece esa batalla, que es bien natural en política, siempre va a ocurrir, que se pusieran al menos los contenidos por delante, y después quién es la mejor persona para llevar adelante ese trabajo por esos cambios, por esas transformaciones. Sin duda, desde el Frente Amplio está toda la voluntad para poder trabajar unitariamente en esos contenidos, y de todas maneras yo me imagino, está en la expectativa de que del Frente Amplio haya al menos una candidatura que pueda reflejar ese proyecto.
¿no? Ese proyecto que también en el 2017 le presentamos a partir del programa de muchos y muchas con Beatriz Sánchez, y que esperamos que se pueda profundizar y mejorar para esta versión en el año de las elecciones del año 2021, pero con toda la disposición a que si es que hay coincidencias de programa, si es que no somos la candidatura que la ciudadanía elija, nosotros desde el Frente Amplio, poder trabajar para que haya un gobierno de transformación y que no sea continuidad al gobierno de Sebastián Piñera, que yo creo que eso sin duda tiene un apoyo mayoritario en la población. ¿Y crees que el estallido social les ayuda en eso? Como que ahora la perspectiva de la sociedad haya sido con un sentido mucho más social, con un mundo no tan centrado en el individualismo como se ha reflejado en las calles. A ver, es que creo que el estallido social es un llamado de atención a todo el sistema político. No sé si es que le ayude a un partido o a una coalición específico, pero yo creo que el estallido social le ayuda a Chile porque permite una comprensión un poquito más compleja, un poquito más profunda de lo que significan las desigualdades y las recetas fallidas para combatirlas durante el último tiempo. Entonces, creo que a eso le ayuda el estallido social, no a una coalición, no a un partido político. Y en ese entendido, yo creo que el rol que podemos cumplir, quienes hemos estado trabajando en esas mismas demandas durante mucho tiempo, es el poder servir y ponernos a disposición de quien sea que le toque encabezar esto. O sea, yo al menos no voy a la reelección, no tengo la edad para postularme a otros cargos, y por lo tanto quedo a disposición de quien vaya para hacerle campaña. Vamos a estar probablemente durante todo el próximo año con muchos procesos electorales haciendo campaña, y creo que quienes nos ha tocado estar en cargos de representación, algo de experiencia hemos tenido en cómo comunicar algunas cosas, también hemos aprendido de nuestros errores, y yo creo que de esa experiencia de muchas y muchos de nosotros pueden servir también de apoyo a quienes tengan la valentía, el liderazgo de encabezar el proceso que viene. Yo al menos estoy bastante entusiasmado con la idea de que haya un gobierno de transformación con un proceso constitucional en paralelo. Bueno, con esta pregunta cierro para dejarte en libertad. ¿Por qué no hacer la reelección? Porque hice un compromiso en el momento en que me postulé el año 2013, que creo que es bastante sano. Yo dije que iba a estar máximo una reelección. Tuve el honor de ser reelecto y me eligieron con una muy buena votación en el último mandato, en las últimas elecciones. Y creo que en ese momento uno tiene la tentación de perpetuarse en el poder, y yo creo que esa promesa que hice tiene mucho sentido para que la gente no se engolosine con el poder, que no se quede, por así decirlo, como enquilosada en los mismos cargos de poder, porque puede ser muy cómodo. O sea, alguien que ya salió 2 veces electo o electa, puede ser mucho más fácil salir una vez más reelecto si es que te postulas. Pero creo que el desafío, no solo en la vida, sino y particularmente en la política y en los cargos de poder, es tratar de tomar algo de distancia para poder agarrar perspectiva. Si no, uno se queda ahí mismo justificando su permanencia solamente en ambiciones personales, en el ego, y creo que eso no debe ser lo que conduzca la política, así que yo voy a mantener mi compromiso, no me voy a repostular, y espero que hayan otros liderazgos que puedan hacerlo mejor de lo que lo he hecho yo, que puedan aprender de los errores también y de los aciertos que hemos tenido, al menos desde el proyecto político que me toca participar, que es Revolución Democrática y el Frente Amplio. Muchas gracias, Giorgio, por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy, muy ocupada y que nos hayas dado este tiempo para poder conversar contigo. Se agradece. Bueno, palabras finales, palabras de cierre con que quieras terminar esta entrevista. A ver, un mensaje a todas las personas que nos estén viendo aquí en el Facebook de Elecciones Presidenciales Chile. Es que, en general, durante todos los procesos de cambio en Chile y en la mayoría de los países del mundo, cada vez que se plantea una idea de cambio, hay quienes la resisten, hay quienes se han opuesto a ella, y lo podemos ver con la elección, con las leyes laborales, con el voto femenino, con el no, el sí y el no me refiero, en la resistencia a la dictadura, con la ley de divorcio, con el retiro del 10%, siempre hay gente que se opone al principio, pero los cambios llegan a pesar de quienes los resisten. Y hoy día
estamos en vísperas de un plebiscito en el cual hay oportunidades ciertas de cambio, hay oportunidades de transformación, pero también hay quienes las resisten. Entonces, la pregunta y la interpelación que yo le hago a todas y todos quienes nos están viendo es cuando quizás sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos o nietas en varios años más les pregunten por esta fecha que va a estar en los libros de historia, ¿de qué lado estuvieron? Mi pregunta es: ¿qué le van a contestar a ellos y a ellas? Si es que estuvieron del lado de quienes resistieron los cambios o de quienes hicieron algo, en los últimos días sobre todo, para convocar más gente para que esos cambios se produzcan. Entonces, con esa reflexión, te quería agradecer, Ariel, a ti, al equipo que está en Elecciones Presidenciales Chile, y espero que toda la gente que esté viendo este programa, más allá de las diferencias que podamos tener, puedan poner su granito de arena para las transformaciones que Chile necesita. Bueno, Giorgio, te agradecemos tu tiempo, y ustedes también, a personas que han llegado hasta este punto de la conversación, resubido en YouTube, en vivo, a través de Facebook Live. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y además, si quieren apoyar este proyecto, donarnos ahí en el link de Flow. Nos estamos escuchando en una próxima edición de Conversaciones con Elecciones Presidenciales. Hasta luego. Chao.